Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo culto online, a una nueva oportunidad que tenemos pues de dedicar un tiempo, pues aunque estemos en nuestras casas, pero dedicar un tiempo al Señor, dedicar un tiempo para alabarle, para también orar, para poder meditar pues en la Biblia. Y el culto de hoy va a ser un pelín especial. Hoy vamos a dedicarlo a celebrar el 503 aniversario de la Reforma Protestante, y es que mañana, día 31 de octubre, se cumplen, pues como ya he dicho, 503 años desde que Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavara sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y esto fue el detonante para que, debido a la corrupción que había en la Iglesia, el poder político que tenía, la venta de indulgencias que se vendían para poder dar el perdón de los pecados, para poder sacar a la gente del purgatorio, en aquel momento, pues Martín Lutero, después de leer la Biblia, de meditar en ella, se dio cuenta de todo lo que estaban haciendo y comenzó esta reforma, que como digo, pues mañana se cumplen 503 años, y que es algo que debemos celebrar, porque si nuestras iglesias y la religión y el cristianismo lo entendemos como lo entendemos a día de hoy, es gracias a esto. Y es verdad que fueron hombres, es verdad que la reforma pues tuvo cosas oscuras y cosas pues que no son tan agradables, que fue muy sangrienta, pero esta reforma nos volvió a llevar al origen, a la Biblia, a las Escrituras, y por eso creo que merece la pena pues que lo celebremos, que nosotros somos hijos de esa reforma. Y sí que pues aclarar también que Lutero en ningún momento tuvo la intención de crear una separación o crear una nueva rama religiosa del cristianismo, sino que él solamente quiso pues reformar algunas prácticas y algunas creencias que el catolicismo romano, que la Iglesia de la Edad Media estaba llevando a cabo, y sobre todo aquellas referentes a la salvación y las relacionadas con el plan de redención. Así que nada, te animo a que ahora participemos juntos de la alabanza y luego pues meditaremos un poco en qué ha significado la reforma en aquel tiempo y qué significa también para nosotros hoy en día, porque sigue siendo súper importante que la celebremos y que la recordemos, porque cambió toda Europa, cambió España también, aunque España no quiso entrar en la reforma y formó la contrarreforma, pero igualmente ha llegado a nuestros tiempos y el impacto ha sido muy grande. Así que vamos a alabar al Señor y luego pasaremos a meditar sobre esta. Hola a todos, nos volvemos a ver. Hoy es viernes, tenemos un nuevo culto en línea y estamos a la expectativa de lo que el Señor tenga para nosotros. Así que damos paso a unas canciones como todos los viernes y bueno, deciros que cuidaros mucho y nos vemos el domingo. Un besito, chao. Palabras
Amén. Pues seguimos hacia adelante y como he dicho al principio, vamos a meditar en el significado de la Reforma. Y la verdad es que cuando pensamos, ¿no?, y nos vamos tan atrás en el tiempo, a 1517, cuando Martín Lutero, este monje alemán, después de estudiar la Biblia y darse cuenta de que la Iglesia promulgaba y hacía cosas que no tenían que ver nada pues con la Biblia, aparecieron y formularon las 5 solas. Si habéis visto el título pues del culto de hoy, es las 5 solas, que iban a definir las creencias tradicionales del protestantismo, nuestras creencias, como veremos ahora. Ahora bien, tenemos que entender y tener muy claro que las 5 solas, que veremos en breve, no nacen de una controversia, no nacen de la idea de ninguna persona, sino que nacen directamente de la Biblia. Se trata de una vuelta a las fuentes del cristianismo, a la Iglesia primitiva, a los escritos de los apóstoles, a una autoridad del texto inspirado y por lo tanto suficiente únicamente en la Biblia. La Reforma no vino a traer una innovación, sino que lo que realmente se ve históricamente es una reacción a Roma. No es teológicamente más que una sumisión obediente al tutelaje que la Biblia presenta. Es por eso que estas 5 solas se han de demostrar bíblicamente. No vale de nada formularlas si no podemos demostrarlas bíblicamente para afirmar que son ciertas y que son verdad. No podemos aceptar que una tradición o que algo que ha hecho una persona o un grupo de personas, como fue pues Lutero, Calvino y algunos reformadores más, es suficiente, sino que tenemos que ver que realmente la Biblia apoya estas verdades, que tiene una autoridad eclesial. Así que antes de entrar y ver estas 5 solas, sí que me gustaría dejar algo claro, y es que cuando decimos que la Reforma nos ha dado algo, y es algo que repetiré durante pues la exposición, quiero decir que si no fuese porque esta Reforma se llevó a cabo, la verdad bíblica no sería practicada de la manera en que lo practicamos hoy en día y de la manera correcta. Con esto quiero ser también muy claro, la Reforma no trajo nuevas ideas, no trajo nuevas percepciones, ni nuevas revelaciones, ni nada de esto, sino que es un movimiento que puso en marcha estas reformas de lo que se estaba haciendo mal y lo guió hacia la manera correcta en que la Biblia lo enseña. Así que vamos a adentrarnos ya, hay 5 solas, y en las 5 solas voy a intentar seguir siempre pues la misma estructura. Veremos la definición de la doctrina, su contexto histórico, la diferencia entre el catolicismo actual romano y nuestra manera de entenderlo, cuál es la evidencia bíblica y por último cómo esto afecta a nosotros, cómo se puede aplicar. Así que la primera de las solas es la sola escritura, es decir, solo por medio de la escritura. Cuando hablamos de la Biblia, la entendemos que es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, y es la única fuente de autoridad en materia de fe y de práctica. Su interpretación no pertenece a ninguna élite religiosa, y así que cada creyente, tú y yo, somos capaces y debemos interpretarla. Nada que contradiga la revelación de Dios, nada que contradiga la Biblia, puede regular la vida del cristiano, ni las experiencias, ni los concilios, ni las tradiciones. Es decir, la Biblia gobierna por encima de la Iglesia y no al revés. La Iglesia o cualquier experiencia no está por encima de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad que tenemos como cristianos. Así que, su contexto histórico. En la Edad Media, la Biblia había sido escondida en monasterios, donde solamente la élite religiosa tenía acceso a ella y ellos eran los que explicaban al pueblo y exponían al pueblo lo que la Biblia afirmaba. La Reforma lo que hizo fue sacar la Biblia de los monasterios y la llevó a las casas. Así que, si tú tienes hoy una Biblia en tu casa, y todos los creyentes tenemos al menos una, es gracias a la Reforma protestante. La Reforma además no solo la llevó a las casas, sino que la tradujo a los idiomas del pueblo, para que el pueblo pudiese leerla, para que toda persona que quisiera tuviese acceso a la revelación de Dios. Y esto nos lleva a ver cuál es la diferencia actual con el catolicismo. Y aquí tenemos que entender que la diferencia no está en lo que el catolicismo afirma y nosotros negamos, o al revés, sino que Roma añade con la tradición de la Iglesia de todos los cientos de años, desde la Iglesia primitiva, y el magisterio, es decir, el papado, a la enseñanza de la Escritura. Es decir, que si la tradición de la Iglesia o el mismo Papa dicen algo, esto lo ponen al mismo nivel de la verdad bíblica. Así que vemos que la Biblia, aunque ellos lo toman como una autoridad, no es la máxima, es una autoridad más,
Para nosotros, en cambio, la Biblia claramente es la única autoridad que tenemos en nuestra fe evangélica, en nuestra fe protestante. Y todo esto está muy bien, pero como he dicho, tenemos que ver qué dice la Biblia sobre esto. Quizá el ejemplo más claro de esta idea lo encontramos en Gálatas capítulo 1, los versículos del 6 al 10. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, habían en Galacia algunos que estaban tergiversando el evangelio que Pablo les había dado. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, es decir, Pablo o sus colaboradores, o algún ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir, sea maldito, sea echado fuera. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que vemos que Lutero parte de esta idea. La Iglesia Católica Romana estaba poniendo otras cosas y estaban tergiversando y estaban cambiando el Evangelio por medio de las ideas de los papas, por medio de la tradición de la Iglesia, estaban pervirtiendo el Evangelio que había sido escrito y había sido inspirado. Así que vemos como la Biblia misma declara que ella es la máxima autoridad, que no puede haber otra autoridad igual a ella. Y todo esto, entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros en el año 2020? Todas las prácticas y todas las doctrinas que se practican en la Iglesia deben estar en unidad con las doctrinas que aparecen en la Biblia, porque la palabra de Dios es divina y es inspirada. Y este principio acierta que la Biblia tiene que ser interpretada por sí misma, es decir, cuando nosotros leemos la Biblia y hay algo que no entendemos, tenemos que usar la misma Biblia para poder interpretarla. Está bien usar comentarios, buscar en Internet, buscar en Google, todo eso está bien, pero la Biblia es la que se interpreta a sí mismo. Así que toda doctrina que se explique en la Iglesia, y toda costumbre, y todo rito, y todo lo que se haga, tiene que estar acorde con lo que aparece en la palabra de Dios. Entonces, siendo así, ellas pueden ser aplicadas con la seguridad de que Dios las aprueba y podemos estar confiados en que esto es correcto. Como ya hemos dicho, que tú hoy tengas una Biblia en tu casa, o más de una, esto es gracias a la Reforma. Que tú leas la Biblia y la puedas interpretar en tu casa es otro de los frutos de la Reforma. Tenemos que tener mucho cuidado con huir de esta doctrina, con huir de la sola Escritura. Que una persona se suba al púlpito, que diga que Dios le ha hablado, que diga Dios me dice esto o lo otro o cualquier otra cosa. Esto no quiere decir que eso sea palabra de Dios. Toda enseñanza, toda profecía, toda canción que cantamos, absolutamente todo lo que se dice en la Iglesia, tiene que ser examinado a la luz de la Biblia, porque la Biblia es nuestra mayor autoridad. La sola Escritura nos libra de creer en otras revelaciones, o de dar autoridad que no tiene a ciertas palabras de personas. Cualquier predicación, y esto no me canso de decirlo, cuando yo predico tenéis que examinar con la Biblia si lo que yo digo es verdad. Cuando cantamos una canción tenemos que examinar con la Biblia si lo que estamos cantando está acorde con lo que la Biblia dice. Todo tiene que ser visto a través de la Biblia. Y la sola Escritura nos lleva a la segunda de las solas, a solo Christus, porque Cristo es el tema central de toda la revelación, de toda la Biblia. Así que entendemos por solo Cristo, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que solamente la salvación se puede encontrar y se puede alcanzar a través de Él, que no hay ninguna otra manera de llegar a Dios ni de reconciliarse por Dios si no es a través de Jesús. Solamente a través de la vida perfecta que Cristo tuvo en la tierra, de su muerte y de su resurrección, es posible que el ser humano esté a bien con Dios. En su sacrificio, en el sacrificio de Jesús, nuestro pecado, nuestra condena y nuestra culpa es transferida a Cristo. Él la tomó sobre sí en la cruz, y su perfección, su santidad y su sangre es transferida a nosotros, de manera que ya no somos considerados culpables, sino que somos inocentes. Esta es la definición de solo Cristo, de la segunda de las solas. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Por qué esto se tuvo que llevar a cabo en la Reforma? En la Edad Media, la Iglesia no solamente era un ente religioso, sino que tenía
mucho poder político, ponía y quitaba a reyes, y se había alejado totalmente de cuál era su misión verdadera. La figura de los sacerdotes, a ellos se les atribuía el rol de mediador entre Dios y los hombres. El Papa era el representante de Dios en la tierra, y sus palabras estaban al mismo nivel de la Biblia, como hemos visto antes, aunque lo que el Papa dijese no concordase con lo que la Biblia decía. La Reforma puso de manifiesto que Cristo era el centro, que Él era la palabra de Dios encarnada. Como dice Warfield, Cristo no hace tanto una revelación de Dios, es decir, no es que Él revela a Dios, sino que Él mismo es la revelación. Por tanto, habiendo visto el contexto histórico de esta sola, de solo Cristo, de esta doctrina, ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo romano y nosotros? La diferencia es evidente. Ellos hoy en día siguen teniendo mediadores, siguen teniendo sacerdotes, que en cada misa se encargan de realizar el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, donde la hostia se convierte en la carne de Jesús, la cual se come literalmente, y el vino se convierte en su sangre, con lo que Cristo, semana tras semana, vuelve a ser sacrificado. Ellos toman la labor del sumo sacerdote judío y la trasladan a la actualidad, entregando cada semana a ellos el Cordero de Dios. Obviamente nosotros sí que rechazamos esta idea. No reconocemos a nadie más como mediador más allá de Cristo. La Santa Cena únicamente son símbolos que, aunque es verdad que tienen un trasfondo espiritual y tienen consecuencias espirituales para nosotros, y por eso lo tomamos con respeto y discernimos el cuerpo de Jesús, como nos invita Pablo en Romanos, y nos arrepentimos de nuestro pecado, en ningún caso quien la oficia, quien la lleva a cabo, está obrando de mediador. Nosotros no tenemos más sacerdote que Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, fue uno de sus ministerios cuando estuvo en la tierra y es un ministerio que sigue cumpliendo la eternidad. Ahora bien, veamos, ¿la Biblia dice algo al respecto sobre esto? ¿Tenemos razón al decir que solo Cristo es nuestro mediador? Bueno, mirad, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Lucas aquí en Hechos es muy claro, no hay ninguna otra manera de que el ser humano pueda ser salvo si no es en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Jesús que se hizo humano es el único que es capaz de ser mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún sacerdote que pueda llevar a cabo esta tarea. Y por último, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. No hay ningún otro camino para que podamos llegar a Dios. Jesús es el único. Así que la Reforma, y esto lo aplicamos a nosotros, trajo lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, cada creyente puede individualmente llegar a la misma presencia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo. No necesita de ninguna otra persona para poder llegar. Podemos leer la Biblia y orar en casa, y esto es un gran privilegio, que costó vidas en la Reforma, y que nosotros debemos valorarlo, debemos practicarlo y debemos disfrutarlo diariamente. Así que tenemos que intentar huir, y es importante esto, de cualquier idea de encontrar cualquier otro mediador o cualquier otra manera de llegar a la presencia de Dios. El pastor no es nuestro mediador, el pastor no nos lleva a la presencia de Dios, el grupo de alabanza no es nuestro mediador, no nos lleva a la presencia de Dios, las canciones no nos llevan a la presencia de Dios, no tienen ningún poder, por mucho que se repitan estas ideas, por mucho que puedan parecer ciertas, son antibíblicas. Solamente Cristo nos lleva ante la presencia de Dios. No hay ninguna otra manera, Él es nuestro mediador. Y llegamos a la tercera sola gratia, o también solo por gracia. Su definición entendemos por solo por gracia, que la salvación es un don de Dios, y que el pecador únicamente puede conseguirlo gracias a los méritos que Jesús hizo en su vida de obediencia y de perfección, en su muerte y en su resurrección. La gracia de Dios es una gracia libre y es una gracia soberana. Por lo tanto, Dios se la da a quien quiere y nadie puede reclamársela ni nadie puede exigirle a Dios. Dios no tiene ninguna influencia externa que le haga dar su gracia a unos o a otros
o cooperar de alguna manera para que la gracia de Dios actúe o lograr algún beneficio en nosotros. Es decir, nadie puede influenciar a Dios para que su gracia nos alcance. La sola gracia está muy ligada a otra idea, la depravación total del ser humano. Y esta idea, esta doctrina, lo que dice es que el ser humano, todo el mundo nacemos corruptos por naturaleza, que el pecado entró por un hombre y se expandió al resto de la raza humana. Entró por Adán y por lo tanto todos tenemos la tendencia natural a pecar, a hacer todo lo contrario que dice Dios. Y por eso la gracia de Dios es tan importante. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Por qué la Reforma promulga esta doctrina? En la época de la Reforma, la salvación se obtenía por medio del dinero. Se debía pagar para ser salvo. Se debían pagar indulgencias para poder estar en paz con Dios. Y esto obviamente producía abusos en los líderes religiosos sobre los feligreses, que trataban de comprar su salida del infierno, que trataban de por todos los medios recaudar dinero, recaudar pues comida o de la manera que pudiesen para poder comprar estas indulgencias. La Reforma se rebeló totalmente contra esto, gritando bien alto que la salvación es un regalo gratuito e inmerecido que Dios da, que es solamente por gracia. ¿Cuál es la diferencia hoy en día entre el catolicismo romano y nosotros? El catolicismo romano enseña que la misa es un sacrificio que realmente sirve para que Dios esté favorable al ser humano, que esté favorable a nosotros. Y por medio de la misa, Dios otorga gracia y Dios otorga el don de la penitencia. Y es ahí donde nuestras faltas e incluso los pecados son remitidos. Ellos afirman que el hombre puede hacer actos, puede hacer cosas que le sirvan para colaborar en su salvación. La Reforma negaba esto, nosotros negamos esto y afirmamos que nuestra justificación no ocurre por ningún ritual humano, que no ocurre por ninguna buena obra, que no ocurre por ningún acto, sino que únicamente por la libre y la voluntaria gracia del Padre, Él nos justifica a través de Cristo. Así que claramente vemos cómo hay una diferencia y una separación entre lo que cree el catolicismo romano y lo que creemos nosotros. Y como hemos visto antes, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de esto? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la gracia es un don de Dios, y es por lo que somos salvos, no por ninguna obra para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda decir, oye, yo he hecho esto para salvarme. Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora viene la clave, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo actual su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que vemos claramente cómo Dios justifica gratuitamente por su gracia, es por la gracia de Dios que somos justificados. ¿Y esto cómo afecta a nuestra vida? La sola gracia nos preserva, nos guarda y nos protege de intentar creer que podemos hacer algo para salvarnos. Ni por nuestras obras, ni por nuestra fe. La fe, como veremos, porque es la siguiente sola, es un medio de salvación, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Esto nos lleva a reconocer, y debe llevarnos a reconocer diariamente, la misericordia de Dios. La sola gracia nos recuerda que tenemos un Dios que es soberano, y que Él no está atado a ninguna regla, y que Él no debe nada a nadie, que Él es totalmente libre, que es un Dios abundante, y que ha dado abundante salvación a aquellos que Él ha querido, sin que esto le convierta en una persona injusta, sin que esto le convierta en un Dios injusto. Y aquí siempre entra esta disyuntiva, ¿no? ¿Por qué Dios me escoge a mí y no escoge a otros? Bueno, la pregunta no es tanto por qué Dios no tiene gracia con algunos, y estos no se salvan, porque al final cada persona decidimos voluntariamente no querer saber nada de Dios, así que todos decidimos condenarnos a nosotros mismos. Ahora bien, la cuestión real, y la que es difícil de entender para el ser humano,
es porque siendo nosotros pecadores y siendo enemigos de Dios, Dios ha tenido gracia con nosotros. Esta cuestión debe llevarnos a la más absoluta admiración, sumisión, alabanza y adoración diaria a Dios. No hay explicación humana. Dios ha querido dar gracia a quien ha querido dar gracia. Y nosotros no tenemos ningún motivo, porque los que se pierden porque ellos no quieren saber nada de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta doctrina, sola fide, o solo por la fe de Dios podemos encontrar salvación. ¿Cómo definimos esta doctrina? Definimos por sola fide o sola fe que la fe es el único medio para ser justificados y que es un don de Dios que otorga a aquellos que ya han sido alcanzados por su gracia. La fe como medio de salvación es algo que se inaugura en el Edén, no es algo que aparece después, no es algo que viene después de Jesús, es algo que se inaugura en el Edén y que seguirá siendo vigente hasta el día en que Jesús vuelva y se lleve a su iglesia. Las buenas obras nunca han sido un medio para conseguir la salvación. En el Antiguo Testamento las buenas obras no fueron un medio para conseguir la salvación. Las buenas obras hacían que las cosas en la tierra fuesen bien o fuesen mal, pero no afectaban a la redención. La justificación siempre fue por fe. Por fe en los sacrificios, por fe en aquella promesa que recibieron Adán y Eva, pues en la condenación por el pecado, en la cual Dios a la serpiente le habló bien claro y le dijo que él le heriría en la cabeza a la simiente de la mujer, que él lo heriría en el calcañar y la simiente lo heriría en la cabeza. Ahí ya tenían que tener la fe en que esa promesa se iba a cumplir y obviamente se cumple en Jesús. Es decir, solo por la fe somos declarados justos por Dios y no se necesita ninguna buena obra para que esto ocurra. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Por qué la Reforma lleva a cabo esta doctrina? En la Edad Media, la gente vivía atemorizada con la idea del sufrimiento y del fuego del infierno. Los líderes religiosos defendían que la única manera de librarse de esto era aguantar y era resistir. La fe no tenía nada que ver con una relación directa y diaria con Dios, sino que la fe tenía que ver con una manera de vivir y unas obras que se tenían que llevar a cabo para poder ganarse la libertad del fuego eterno. Ante esto, por muchos esfuerzos que cualquier persona hiciese, dado que ninguno somos perfectos, nadie podía estar seguro de que realmente no iba a ser condenado. La Reforma trajo un cambio radical y trajo una gran esperanza. La salvación no se obtiene por medio de normas, es decir, no se obtiene por ser buenos o por cumplir las leyes o por portarnos bien o por hacer buenas cosas, sino que la salvación se obtiene únicamente poniendo la total y completa confianza de nuestra vida en Jesús. Esto implica que nosotros tenemos una nueva identidad y tenemos una libertad para vivir acorde a lo que Dios demanda. Y nuestra vida de obediencia no tiene que ver con ganar la salvación, tiene que ver con el amor, no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con un deseo de que Dios sea glorificado. Nuestras buenas obras no tienen nada que ver con ganar algo, tienen que ver con la gratitud. Y esto es el reflejo de la nueva naturaleza que hemos encontrado en Jesús. ¿Cuál es la diferencia actual entre el catolicismo romano y nosotros? El catolicismo romano defiende que la fe no es suficiente para salvarnos, sino que a ellos, a la fe, añaden que el ser humano tiene que realizar buenas obras para que esa fe sea completa. Nosotros rechazamos totalmente esta idea. Creemos que debemos hacer buenas obras, pero en ningún caso estas buenas obras operan para salvación, sino que estas buenas obras solamente son la evidencia de que nosotros tenemos una fe completa en Jesús, que nuestra completa confianza está en Cristo. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Efesios 2, 8, 9, recuperamos un texto anterior. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, la fe es el medio por el cual la gracia es evidente. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don que Dios nos da, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede aportar fe a la salvación. Es totalmente un don de Dios. Romanos 3, 28, 29. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles.
El hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley, sin tener que cumplir ninguna normativa. Y Romanos 4:1-3, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, es decir, el padre de los judíos? Porque si Abraham fue justificado por las obras, mirad lo que dice, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Es decir, si Abraham encuentra su justificación en las obras que él hizo, entonces tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Pero dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que vemos que desde el Antiguo Testamento la justificación viene únicamente por la fe, no viene por ninguna clase de obra ni ninguna clase de acto. ¿Y cómo aplicamos esto? La sola fe nos recuerda que no podemos salvarnos por ningún esfuerzo que nosotros hagamos, que la única salvación se encuentra en creer en la obra perfecta de Cristo, en la cruz y en su resurrección. Debemos huir, y huir es salir corriendo de cualquier enseñanza en las cuales se impongan nuevos medios de salvación, como pueden ser las aportaciones económicas, como pueden ser las buenas obras, como puede ser el servicio en la iglesia. Nada de esto ayuda a la salvación. Todo esto se tiene que hacer como una muestra de agradecimiento a Dios. Si alguien te dice que tienes que hacer tal cosa o tal otra porque si no tu salvación se va a perder, eso es mentira. La salvación se obtiene únicamente por la fe puesta en Jesús, y la evidencia de esa fe son las buenas obras que llevamos a cabo. La Reforma nos trajo esta maravillosa doctrina y nos libró de la esclavitud y de la frustración de nuestras obras, de nuestra incapacidad de ser fieles, de no caer, de no pecar, y nos libró de tener que hacer ningún esfuerzo para salvarnos. Y nos lleva a la quinta de las solas, la última, Soli Deo Gloria, o también, si lo traducimos al español, las estoy diciendo en latín porque es como las reformas se formularon, pero las llevo también a nuestro idioma, la gloria solo para Dios. Esta es la última de las solas. La pregunta de cuál es el sentido de la vida no es un descubrimiento del existencialismo que apareció siglos atrás, sino cuál es el sentido de la vida. La Reforma pretende responder a esta pregunta. El propósito de todo está y se encuentra en Dios mismo. Dios es el propósito de todo, Dios es el centro del todo. Esta doctrina enseña que todo lo que hacemos y todo lo que sucede en la vida tiene como propósito glorificar a Dios. La pregunta de cuál es el sentido de la vida es entender que el propósito de toda nuestra vida es glorificar y honrar a Dios. El 31 de octubre, en el contexto histórico de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y allí denunciaba la corrupción y la decadencia del sistema religioso que estaba gobernando en aquel momento. La élite vivían como reyes, rodeados de lujos, el Vaticano lleno de oro, mientras los pobres estaban muriendo de hambre. La Iglesia hacía una diferenciación entre el trabajo santo que llevaban a cabo estas élites y el trabajo secular que llevaban a cabo el resto de gente que vivía. Pero la Reforma proclamó un mensaje muy claro: la gloria solo debe ser para Dios. Y esto se lleva a cabo por absolutamente todas las cosas que el ser humano hace. Todo lo que el ser humano hace es espiritual, todo es santo. No hay nada secular, todo lo que hacemos, siempre y cuando no sea pecado, tiene que procurar que Dios reciba la gloria. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo romano y nosotros actualmente? El catolicismo romano continúa dando la gloria no solo a Dios, porque sí que se la dan, pero ellos añaden cosas extras. Dan la gloria a otros santos, a vírgenes y al Papa. Nosotros claramente nos oponemos a ello. Ningún hombre merece gloria. No nos arrodillamos ante nadie, no adoramos a ninguna estatua ni a ninguna imagen, ni besamos ningún anillo. La gloria únicamente se la otorgamos a Dios. Y la Biblia es muy clara, es muy evidente al respecto. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Efesios 1:4-6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y todo esto para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió, Él nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos la gloria de Dios. Y por último, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cómo lo aplicamos esto a nosotros? El propósito de toda la creación es alabar la gloria de Dios. Así que nuestro propósito como creación de Dios es alabar la gloria de Dios en cada día de nuestra vida. Y esto debe producir en nosotros vidas que se dediquen única y exclusivamente a glorificar a Dios. No buscar nuestra propia gloria, no buscar la gloria de otras personas, únicamente la gloria de Dios, porque cada persona que existe en el mundo lo que merece es la ira de Dios, porque somos miserables, y por tanto tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas. Él es el único que lo merece. Esta sola última, soli Deo gloria, hace que nuestro trabajo, que nuestro hogar, que nuestra iglesia, que nuestra intimidad no sea nada secular, sino que sea todo espiritual y únicamente tenga un objetivo: que Dios reciba toda la gloria. Y acabo ya. 5 solas. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, solo por la fe y solo la gloria a Dios. La Reforma tuvo un impacto que se extiende a lo largo del tiempo. Desde 1517 hasta el día de hoy, todos sus efectos a todos los niveles son evidentes, tanto en lo religioso, en lo científico, en lo artístico y en la manera de entender la vida. Uno de los reformadores más populares, Juan Calvino, utiliza una frase en latín que dice post tenebras lux, para recordar el día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en aquella puerta de la catedral de Wittenberg. El significado de esta frase en español es: después de la oscuridad, la luz. Después de cientos de años de oscuridad en Europa, gobernada por una iglesia más política y más preocupada de ella misma que de la gente, llegó la luz por medio de esta reforma. Tras tanto tiempo de oscuridad moral, la luz llegó, y lo hizo volviendo a dar autoridad a la Biblia, focalizando en Cristo como el centro de todas las cosas, como el mediador único entre Dios y los hombres, exaltando la gracia de Dios, por la cual se ofrece salvación, y evidenciando que esta salvación solamente se obtiene por la fe en Jesús, no por medio de ninguna buena obra. Y el resultado de todo esto no puede ser otro. Solo Dios es merecedor de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gloria. Así que cuando llegamos cada año, a final de octubre, debiéramos celebrar el momento en que Dios quiso dar luz a Europa. Una luz que se iba a propagar a América Latina, a América del Norte, a África y también a Asia, gracias a estos reformadores, y que esa luz sirviese para que hoy en día podamos vivir de acorde y de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Espero que estas 5 doctrinas nos sirvan para caminar en nuestro día a día, en nuestro caminar cristiano, que las llevemos a cabo, que cuando haya algún tipo de abuso o nos apartemos de ella, corrijamos y volvamos a la senda correcta. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, y por esta reforma que se llevó a cabo, Señor, hace ya 503 años, pero que sigue teniendo afectación en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por los hombres que tú utilizaste para volver al cristianismo, a la Escritura, Señor, para volver a ponerte a ti en el centro como nuestro único mediador, Señor, para entender que nuestra salvación es por gracia, Señor, y es por la fe que tú nos has dado para que la pongamos en ti. Y ayúdanos a que esto nos lleve a glorificarte, Señor. Que toda la gloria sea a ti, que toda la gloria sea al único y unigénito Hijo de Dios, el cual vivió una vida perfecta, se entregó en una cruz y resucitó demostrando que Él iba a vencer a la muerte y al pecado. Gracias, Jesús, y quien no te conozca, Señor,
Haz que, igual que en aquel día, en 31 de noviembre de 1517, la luz empezase a brillar en Europa. Haz que la luz brille en sus corazones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por la Biblia. Ayúdanos a amarla, a meditar en ella, Señor, y a que realmente sea la máxima autoridad de nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Anuncio importante. A causa del COVID-19 y por el aumento de contagios, quedan suspendidos los cultos dominicales hasta nuevo aviso. Próximo domingo, culto Santa Cena en línea, a las 11 horas. Escuela Dominical en línea, conociendo las historias de la Biblia. ¿Qué historia esconde la Biblia? Este domingo hay manualidades. Ven y crea con nosotros. Nuevo horario a las 12:30. Recuerda, a las 12:30. ¡Te esperamos!